In many cities they have talked about the Bilbao effect all around the world, and it's a concept that for us is very important, I think is very powerful, but in many places it's misunderstood. Tuvo años en los que no sabía lo que hacer con el dinero. Todo lo que se fabricaba se vendía. Se vertían 2.000 toneladas diarias de vertidos domésticos e industriales a la ría. Una ciudad que siempre había sido orgullosa, optimista, alegre, estaba estancada. The future, at that time, it was black, awful. It was change or die. There was no other option. Bilbao se funda sobre lo que es el puerto de Bilbao, con lo cual preexiste el puerto a la fundación de Bilbao. Se produce un puerto en un cruce de caminos marítimo-terrestres, un camino terrestre que venía de Castilla y que traía lana, que se unía al hierro vizcaíno y que salía al norte de Europa por mar. La ría permitía ahorrar 2 jornadas de transporte y ese comercio es el que hace florecer a la ciudad de Bilbao. En Vizcaya se descubrieron hace muchísimo tiempo las minas de hierro con más pureza del mundo. Sería en aquella época del inicio de la revolución industrial lo mismo que el petróleo en Oriente Medio. La ventaja que tienen las minas vascas es que son a cielo abierto y están muy cerca del mar, con lo cual se produce una intensiva extracción de mineral que atrae a capital extranjero. Aquí vienen ingleses, franceses, belgas. Aprendimos cómo negociar, cómo hacer hierro, cómo ir mejorando nuestras instituciones poco a poco, y este país creció muchísimo. Y los industriales del momento son conscientes de 2 factores. 1, que el hierro se acaba. Y 2, que si lo venden manufacturado, procesado, lo venden mucho más caro. Y se produce una eclosión económica terrible. Bilbao has been an industrial city since the end of the 19th century. Most of the activity was connected with the steel transformation, shipyards and port activity. It was heavy industry with thousands of employers in each of these factories and with a lot of other companies that were suppliers of these big companies. Siderurgia, construcción naval, astilleros en acero, banca, eléctricas, bolsa, empresas químicas, una eclosión económica brutal en la ciudad. Tuvo años en los que no sabía lo que hacer con el dinero. Todo lo que se fabricaba se vendía. Pues 1 de cada 10 personas, contando mujeres, niños, ancianos, trabajaban estos hornos, en esta zona. Entonces yo entré a trabajar en la acería. Y me acuerdo que entré por una puertita que sería de 1 metro de ancho por 2 de alto, y entré, asomé la cabeza y me tuvieron que coger porque salí corriendo. Me agarraron, ¿dónde vas? Yo digo, aquí no entro. Era como la imagen del infierno. Bilbao is in a hole surrounded by mountains. There is no flat land, and so the port and the industrial activity was in the middle of the valley in the riverbanks, occupying the bigger space in the city. Bilbao no miraba la ría. La ría era una trinchera que separaba 2 partes. Y la ría llega a ser una absoluta cloaca. Se vertían 2.000 toneladas diarias de vertidos domésticos e industriales a la ría, con lo cual se convirtió en algo inasumible. Todos los residuos que se generaban, tanto humanos como industriales, iban a la ría. Entonces la ría estaba en una situación crítica. Tenía unos porcentajes de oxígeno bajísimos. Te sentabas ahí en el borde de la ría y veías cómo salían burbujitas, hervía. En los 80 venían de diferentes crisis previas, la crisis del petróleo, había una competencia asiática creciente. Aquí el proteccionismo que ejercía el régimen franquista no era nada positivo y de alguna manera toda la industria pesada va decayendo poco a poco. El mercado común europeo, todavía no era la Unión Europea que está hoy, había decidido que España, para tomar parte, tenía que chatarrizar a todo lo que significaba la industria siderúrgica. Empezó a generarse las crisis industriales, empezó a salir más siderurgias, mejoras tecnológicas, y Altos Hornos se quedó un poco atrás en ese sentido y ya se le fue
se fue acortando un poquitín el margen de beneficio hasta luego entrar en pérdidas. Al impacto del sector siderúrgico se unió el impacto en la industria naval. Corea empezó a fabricar barcos más baratos que nosotros y toda la industria de los barcos, que era súper importante, se vino abajo. O sea, en el centro de Bilbao había unos astilleros de barcos. Entonces eso lo cerraron, entonces hubo unas movilizaciones, los obreros se atrincheraron ahí en el puente de Deusto, a tiros con la Policía Nacional, murió uno. Entonces fue una época muy convulsa políticamente. Había un paro muy grande, había una ciudad que siempre había sido orgullosa, optimista, alegre, estaba pues como estancada. Most of the smaller companies that were suppliers of these big ones also went down, and we got an unemployment rate of nearly 30% in all the metropolitan area of Bilbao. At the same time, in 1983, we suffered the worst floods of the century, and all the central part of the city was completely destroyed. We have living in very violent times. We have ETA here also. We were also in the hardest years of the terrorism in the Basque Country, and people was losing their faith in the future. The future, at that time, it was black, awful. All my brother, my cousin, my family went to live to Madrid because here there were no future, you know. And at that time, it seems the end of the riches of this area. Y Bilbao era una ciudad muy fea, era horriblemente fea, era gris, siempre tenía como un smog, había en el ambiente, no había nada para ver en Bilbao. Yo recuerdo unos chicos que me preguntaron, ¿dónde se puede ir aquí? ¿Qué se puede ver? Y no supe decirles nada, solamente un parque que hay allí, el parque de Doña Casilda, que hay unos patos, digo, pues ir a ver a los patos, porque otra cosa no, aquí no se puede ver. Usually joke about it that I think that there were people lost trying to find San Sebastian more than really coming to Bilbao, because we were a very ugly, polluted, dark city in the 80s. We were very proud of our city, we were proud of the chimneys, we were proud of the smoke, we were proud of all that pollution that was a symbol of the economical power of our factories. But once those chimneys stopped, because there was no industrial activity, we had to change, and it was change or die. There was no other option. Los gobernantes de la época son capaces de pensar que si sacan la industria al puerto exterior, que se invierten en la recuperación medioambiental de la ría, que se apuestan por la cultura, bueno, pueden generar una ciudad mucho más amable, que atraiga talento, que sea más habitable y que sea una ciudad moderna y de futuro. If you are an industrial city with factories in the middle of the neighborhoods and you want to change it into an attractive service-providing city, you need to change everything. We have money and we have some ideas or some urban plans over Bilbao. So, first of all, we had to clean up the river. Around 1,000 million euros invested in all the sewerage and water supply system of the city. But no one comes to Bilbao because of this investment. The metro network was very important, even though it was literally underground. That was something that was binding the city together in a very practical sense. El metro ha sido un factor de comunicación entre la población increíble. Está muy bien hecho, tanto técnica como estéticamente como funcionalmente. If you want to attract new investors to the city, if you want to attract tourists, you need new transport facilities in the city. So it was built a new international airport
in Bilbao, which is designed by Santiago Calatrava. And we built also many other cultural facilities like the Congress Palace of Euskalduna, the Bilbao Arena, the Bilbao Exhibition Center, and many other facilities. Calatrava, his footbridge, and also a bit out of town, the airport as well. Those were buildings that were still pretty spectacular, but maybe on a slightly less grand scale. So I think it's about relationships of buildings. Buildings can't happen in isolation, but sometimes you do need a really spectacular building to kick off the whole process. We need something special to put again Bilbao in the map. Estos políticos de aquel momento vieron necesario hacer una apuesta importante y muy pionera y muy innovadora por un gran proyecto cultural. Yo creo que el Guggenheim fue una apuesta y esa apuesta tuvimos suerte y el factor suerte intervino. We took advantage of the situation because at that moment the Solomon Guggenheim Foundation was trying to open a new delegation of its museums in Europe. We told them, okay, have you thought about Bilbao as an option? Of course they didn't. Y aunque quizás en principio no era la opción más preferida por ellos, porque Bilbao no es una ciudad turística, no es una ciudad conocida fuera del mundo más puramente los negocios. We were still that dark, grey, polluted city with no attractiveness. So why build this new jewel of the Solomon Guggenheim Foundation in this ugly city in this corner of Europe? No? And the reason is very simple. We had the money. No vinieron a buscarnos, nosotros fuimos a buscarles a ellos y les convencimos de que vinieran. For outsiders, it didn't seem like the most obvious place to build the new Guggenheim. There's a Guggenheim in New York, and you think the next one would be in Paris or Rome or London or Munich maybe, but actually they chose to build it there in Bilbao, and even though it seemed like such an incongruous choice, it turned out to be an inspired choice. Se generó una corriente de confianza y se alinearon unos intereses en una alianza que era totalmente singular y pionera, porque no se había sucedido antes. There was no example like the one connected with the Guggenheim to take it as an example. I think that was something specific of Bilbao. Que cuando se conocieron las intenciones políticas de dar un empujón utilizando como ariete la cultura, la mayoría del público no conocía otros ensayos en otras ciudades, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en la propia Inglaterra, etcétera, en Europa. Y entonces la desconfianza era mayor. Muchos pensábamos, que yo entre ellos, que iba a ser un poco desastre convertir Bilbao, una ciudad industrial, en una ciudad de servicios. Era una cosa delicada. Ya hay gente que no quería este proyecto, que no lo veía o que no lo entendía. La gente veía peligrar sus puestos de trabajo, veía peligrar toda su vida. People didn't discuss the rest of the facilities built. No one discussed the new airport, no one discussed the Bilbao Arena, no one discussed the Congress Palace. The one that was very, very discussed was the Guggenheim Museum. I must say that it was a revolution. Imagine this was a city based on industry, on iron, services, port, and then suddenly a titanium architectural was really, really difficult to understand.
para la mayor parte de nosotros este era un proyecto, digamos, extraño, muy ambicioso, quizás hasta un punto extravagante, porque no nos resultaba próximo ni cercano. Hubo gran contestación social, pues porque siempre hay gente, y bueno, y tiene también su criterio, que opina que hay cosas más importantes, más urgentes que hacer o que arreglar. Most of the cultural movement of the Basque Country was against the project because they were saying that was a cultural McDonald's, that it was example of Yankee cultural colonialism coming to the city. Yo recuerdo que cuando la primera vez que vinieron los del Guggenheim a Bilbao, tomamos la decisión de llevarlos desde Bilbao a Vitoria en helicóptero para que no pasasen por las calles por las huelgas que había en Deusto. No one wanted it, so we built it against everyone. It was not an easy path, an easy way, and politically it was a risky way. It's always a difficult sell proposing using a lot of public money to build a new art gallery or museum, because this is seen as something that's superfluous and seen as something that's a kind of extravagant add-on. And it's quite true that it's less controversial to say we're going to spend more money on schools or hospitals or new roads or even a new railway line. Having said that, I think the arts has a very powerful effect economically, and it's been proven time and time again, if you invest sensibly in arts projects, then the cultural investment acts as an economic catalyst. Nadie pensaba, de los que interveníamos allí, ninguno pensábamos que pudiéramos tener el éxito que se tuvo. In just 4 years, we recuperated all the investment done through the increase in the tax income that we had the years after the Guggenheim Museum was inaugurated. So it was also a very profitable investment. Todo el Guggenheim, todo el coste del Guggenheim es igual a 6 kilómetros de autovía. Esa era la inversión. Eso la gente entendía. Fue cambiando la percepción de una forma bastante ágil porque empezamos a ver cómo la atención internacional, la atención mediática se centraba en el museo y pronto empezó, en cuanto se inauguró, empezaron a llegar visitantes de todo el mundo, de todos los continentes, que era algo inaudito para nosotros. Empezamos a ver turistas, empezamos a ver gente con mapas, empezamos a ver a gente que nos decía que qué bonita era nuestra ciudad. Ahora tú vas y ves una chica o un chico con un palito, con una banderita, con 8 o 10 ingleses detrás de ella, y eso te quedas de piedra y dices, pero ¿cómo es posible que estos 10 o 11 vengan a ver estas cosas? que las hemos estado viendo toda la vida y nunca las hemos hecho aprecio, ¿no? Pero se puede decir que sí, que son bonitas. In many cities they have talked about the Bilbao effect all around the world, and it's a concept that for us is very important, I think is very powerful, but in many places it's misunderstood. The Guggenheim Museum in the case of Bilbao is the tip of the iceberg. As I usually say, is the cherry on the cake. It's probably the most beautiful, wonderful cherry in the world, but it's only the cherry, it's not the cake. I think that tourism now and in the future I can see is not very, very important for us. It's around 7% of the GDP of the city, but it's not the base. And it will never be the base of the economy of the city. Y lo que se ha llamado economía inteligente, no sé si está bien llamada, que reúne tecnologías, reúne arte y cultura, reúne investigación, reúne conectividad social, etcétera, eso que se llama economía inteligente, ha sido muy eficaz, como decíamos antes, en este tablero. We keep all the know-how, all the knowledge that we had from the industry, and we transform it in new economical activities connected with the industry, but really in the service sector. I think the big difference nowadays in our new internet age, in our kind of post-industrial age, is that people doing business have a lot more choice about where they live and where they stay.
In the old days, you needed to be by a cotton mill or a coal mine, well, that's where you lived. Now people want to make choices about where they live. And if somewhere is culturally attractive and culturally interesting and dynamic, then businesses and startups will choose to be there. Entonces las ciudades se están convirtiendo en un motor en sí mismas, en una fábrica de economía. Son empresas, las propias ciudades. Y que en Bilbao ha resultado un éxito porque se mantiene el pulso, se siguen haciendo operaciones de reformas de museos, el Museo Vasco, el Museo Marítimo, el Museo de Bellas Artes, como os decía, renovado, etcétera. O sea, no es una sola iniciativa. Bueno, se hicieron un montón de operaciones, la Lóndiga, etcétera, culturales, que van dando un cuerpo sólido a la ciudad. The culture has such a great value, the power also to transform the society. This is not a museum, this is not a gallery, this is not swimming pools. We are not talking about equipment, because I think that part of the success of the Bilbao effect is what we do in these places. How do we feel there? What has been our experience there? This experience makes me feel better, but also makes me think. Culture in its broadest sense means people together. And in a way, you could say that the modern art gallery is fighting back against the kind of isolation of the internet where we're all just sitting on our own looking at our smartphones. These are at their best, they're communal places. We have tried also to keep a social balance in the city among all the neighborhoods. And the transformation must get to all the corners of the city so that all the citizens get involved in the transformation. Siempre la hemos querido como una cosa muy viva, muy nuestra y muy sentida, pues porque pensamos que la hacemos entre todos, ¿no? O sea, Bilbao no es un ente, sí que es verdad que la regeneración pues partió de las autoridades, pero es verdad que todos lo hemos vivido como algo muy propio. Entonces entra en lo que se llama un círculo virtuoso. Es decir, cuando haces bien, generas más bien, y ese más bien ayuda a generar más bien. Y entonces ese carácter de mejora, de innovación, apareció. Se fue limpiando las casas, cosas tan sencillas como eso, ¿no? Como empezar a limpiar fachadas, como empezar a cambiar de cara, a cambiar la mentalidad también industrial a otras nuevas pues, tareas económicas. Un ejemplo es esta lonja. Esta fue una fábrica de vidrieras muy importante en el mundo y de repente se transformó en un restaurante. Y toda esta zona era una zona industrial. Hoy día lo que tenemos en este solar es una propuesta de servicios culturales y desde luego lo que ha ido es extendiendo su capacidad de prestación de servicios con un business center y con ofertas empresariales y de negocios a nivel internacional. La dinamización que producen estos centros congresuales en todo el entorno son apuestas de riqueza y movimientos de actividades que cuando entran en fases de decadencia son el ejemplo vivo de que se pueden modificar y regenerar en nuevas actividades que producen crecimiento en las ciudades. We are sure that we were in the good direction and we will keep going on in this direction of removing the cars from the central part of the city, building new public spaces for the use and the leisure of the neighborhoods of the city, and getting new green areas in the city. Con todo ello se ha conseguido que toda esta ribera de la ría hoy sea una oferta de servicios, una oferta moderna, una oferta de cultura y una oferta de referencia internacional para el arte. Y entonces Bilbao de repente se metió ahí en la carrera y empezó a florecer una industria de la cultura y del ocio muy importante. Y ahora Bilbao es una ciudad que, teniendo antes un ocio local, tiene un ocio internacional muy potente. Al final es una ciudad de 300.000 habitantes, es muy chiquitina, pero tiene mucha fuerza, tiene mucha iniciativa, tiene mucha capacidad de creerse lo que hace, de convencer a los demás y de unión para cosas importantes, para proyectos estratégicos importantes y para tirar adelante pues, con mucha fuerza.
And although we are so small, in many international events and conferences, we are in the same table with capital cities like London, like Paris, like Moscow, like Seoul. And why is Bilbao there? Because of the brand, because of the name. Un hombre de Boston ha venido a Bilbao ¿gracias a qué? Gracias a todo el potencial de comunicación que ha proyectado Bilbao en el mundo. Yo creo que el Guggenheim fue el catalizador, lo que en química se llama algo que pone en marcha todo el proceso. I think something like 70% of the people were coming from outside Spain to go to the gallery, so those people have got to stay overnight. They're going to do more than stay overnight in Bilbao. They're going to explore the surrounding Basque Country. If they like it, they're probably going to come back next year. They're going to tell their friends. People are going to be more attracted to do business there. So there are some direct things that you can measure which show, to my mind, that if you do it right, these things can actually make a profit for everyone. And actually there's an indirect value in terms of publicity and brand recognition for a city that you can't even measure. The Guggenheim Museum is a very important element in the internationalization of the city. It's important to put again Bilbao in the world map. But the base of the transformation is much bigger and it gets to all the corners of the city. Toda la serie de factores que conjuntamente actúan, pero de una forma sistémica, no es una forma analítica o analizable. Many cities have failed trying to copy the Bilbao effect, making investments in huge cultural facilities, thinking that just making that investment, all the rest is coming behind. And the reality is that in many cases, nothing else happens when the facility is built. Hire a star architect to build you a spectacular building, and if you don't put it in the right place and if it doesn't have the right relationship with the stuff around it, you're going to end up with a very expensive turkey. We have invested around 8 times more cleaning up the river than building up the Guggenheim Museum. But if we hadn't done that investment, no one would come because there would be a stinky river by the Guggenheim Museum. So you must do also that investment. Y a día de hoy hay un porcentaje de oxigenación muy alto, hay un montón de especies vivas y bueno, pues podemos decir que la ría a día de hoy está en bastante buen estado. One of the clues of this success in this transformation of the city has been that when we started with this transformation process, we never put a limit for the transformation. El centro siempre va a estar en constante transformación. No es una transformación única en un momento dado, sino que es la transformación constante. El proceso del Palacio Euskalduna es un proceso de cambio constante, ¿no? Y de aprendizaje constante. Estamos permanentemente buscando nuevos enfoques, formas de conexión con el público. Nuestro foco va a seguir siendo generar experiencias increíbles y diferentes cada vez que vuelvan a los visitantes. I think that all the institutions really believe in this new chapter of our history, so it's I'm very enthusiastic about it. Y a partir de ahí, pues Bilbao se ha montado en la ola y ha crecido hasta convertirse en lo que hoy en día tenemos, que todavía no ha acabado. Es decir, Bilbao todavía le queda por crecer. And now we are thinking for the future, for the new transformation process, and the next step that should be from the service city to the knowledge-based city. We are building new universities and new colleges in Bilbao. Apart from the new universities, also we are planning to build a new technopark inside the city in the island of Torrezaurre, which is a huge project designed by Zaha Hadid, and many other cultural projects, because culture, apart from the tourism, it's also an economical motor. You can make that landmark gallery or museum a launch pad for people to explore an entire area. People have explored the entire city and then they've explored the whole of the Basque Country.
And so it should be a launch pad rather than a kind of end destination. Puedes disfrutar de una gastronomía excelente, puedes disfrutar de unos paisajes rurales a menos de media hora de Bilbao extraordinarios, puedes disfrutar probablemente de los mejores vinos del mundo a una hora de Bilbao. O sea, yo creo que tiene muchas opciones. O sea, en lo que en Londres tardas en coger el metro para atravesar la ciudad, aquí puedes ver 4 o 5 ciudades distintas. El descubrimiento del País Vasco como destino gastronómico es un fenómeno incipiente, es un fenómeno nuevo. Esto va a ir a más. Dentro de poco, todo el mundo querrá venir por lo menos una vez en su vida al País Vasco a comprobar si esto es cierto. Y vendrán, y vienen, y cada vez vienen más personas. Cuando un turista, cuando una persona viene a Bilbao, él ve que consume hostelería junto con la gente de Bilbao. No hay una gastronomía para el turista y otra para el de Bilbao, no. Ellos van a un bar y al lado hay uno de Bilbao consumiendo lo mismo que ellos al mismo precio. Y eso es fascinante, ver que entras en una sociedad en la que tú eres uno más. Y eso pasa en pocas ciudades. Yo creo que lo mejor de Bilbao son los bilbaínos y bilbaínas, es la gente de Bilbao. La gente de Bilbao es muy acogedora, tiene mucha sorna, tiene mucha gracia, recibe a la gente con cariño. Entonces yo creo que eso se nota cuando paseas por la ciudad. Es una ciudad muy amable, es una ciudad muy fácil de recorrer, tiene un entorno privilegiado de naturaleza, muy cerca, tiene unas playas muy bonitas, tiene unos montes muy bonitos, todo en una escala muy pequeña. Yo creo que las personas deberían venir a Bilbao porque una vez que conozcan Bilbao se van a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que nunca haya estado en Bilbao? Yo eso creo que merece un viaje, por lo menos.